Hay historias que llegan a este programa que no deberían haber salido nunca de donde nacieron. Historias que no buscan ser contadas, pero encuentran la forma de hacerlo. Esta noche no vamos a hablar de un caso famoso, ni de un expediente policial, ni siquiera de un fenómeno documentado. Vamos a escuchar el testimonio de alguien que asegura haber escapado de algo que no deja huir a nadie. Una radioescucha que se hace llamar Lucía. Lucía tenía 19 años, vivía sola y estaba pasando por uno de los momentos más vulnerables de su vida. Hola, no sé si debería estar escribiendo esto, pero siento que si no lo hago, algo va a pasar. Todo empezó en un parque, una tarde cualquiera, cuando una mujer se me acercó. La mujer le habló de un grupo espiritual, un lugar donde la gente despierta. No piden dinero, no obligan a nada, solo invitan. Y aquí empieza algo que muchos expertos llaman la cooptación emocional. El lugar estaba lejos de la ciudad. No había señal de internet, no había señal de celular, no había vecinos, solo bosque. Lucía nos cuenta que encontró personas vestidas de blanco, un silencio extraño y sonrisas demasiado perfectas, que el líder nunca daba su nombre real. Le decían el guía. En el lugar que le asignaron a Lucía para pasar las noches, la primera ocasión escuchó pasos, pero cuando salió, nadie estaba. Dice que una vez vio a una mujer parada frente a su cama, pero que no tenía rostro. ¿Podría haber sido un sueño? Y aquí es donde la historia deja de ser solo humana. Comenzó a experimentar eventos paranormales, voces que repiten nombres, objetos que cambian de lugar y personas que parecen vacías. Una noche, cuenta Lucía, nos reunieron a todos. Nos dijeron que íbamos a presenciar la apertura. En este ritual había círculos de velas, símbolos extraños y cánticos en un idioma desconocido. Y entonces alguien empezó a gritar. No era un grito humano. Lucía comenzó a notar algo que nadie más parecía notar. Las personas desaparecían, pero nadie hablaba de ellas, como si nunca hubieran existido. Y el guía sabía cosas que nadie le había contado. Una noche, dice Lucía, escuché mi nombre desde el bosque. Algo me llamaba. Algo parecido a mi voz. Así que Lucía en este momento decide huir. Corre sin mirar atrás, pero escucha pasos siguiéndola. Dice que cuando volteó, vio algo que no puede describir, que para ella no era humano. Logré salir, dice Lucía, pero algo salió conmigo. A veces, en la noche, escucho los cantos y siento que todavía saben dónde estoy. Hay historias que terminan cuando se cuentan y hay otras que apenas comienzan. Si alguna vez alguien te invita a despertar, no respondas. Esta es la primera vez que comparto públicamente mi historia, pues desde entonces sigo aterrada que aquellas malditas personas retorcidas me encuentren para volver a hacerme daño, a pesar de que pasaron ya muchos años y que ya no vivo en México, gracias a aquel acontecimiento que me hizo huir de mi propio país. El fin de compartir esto con ustedes no es alimentar el morbo de las personas, sino más bien para crear conciencia, más que nada, al público joven y tener mucho cuidado en quienes confiamos. Ahora tengo 28 años, pero esto me ocurrió cuando yo tenía 18. No daré mi nombre real, por obvias razones, pero me haré llamar Carla para que sea más fácil que me identifiquen al contarlo en mi historia. Como ya dije, en ese entonces yo tenía 18 años. Y estaba por entrar a la universidad y recuerdo que eran vacaciones de verano. Una noche estábamos mis mejores amigas y yo en casa de una de ellas en una pijamada, platicando y viendo películas.
Una de mis amigas nos contaba que estaba saliendo con un chico que conoció por medio de una aplicación de citas muy famosa. Además nos decía lo feliz que estaba y de hecho esa misma noche él fue a verla a su casa con flores y chocolates. Yo nunca había tenido novio. De hecho, no conocía el afecto, pues crecí únicamente con mi madre, quien tenía problemas con el alcohol y nunca me mostró cariño. Honestamente, muy apenas me pagaba la escuela y siempre sentí que ella no me quería, pues cuando yo nací, mi padre la abandonó y siempre decía que había sido por mi culpa. Fue por este motivo que al ver a mi amiga tan feliz con su novio de aquella aplicación, yo decidí hacerme una cuenta también para ver si encontraba algún chico que valiera la pena. Pasaron algunas semanas y sí, había conectado con chicos, pero al platicar con ellos me dejaban de interesar, pues solo tenían otras intenciones. Pero una noche recuerdo que estaba sola en mi casa, pues mi madre salió, para variar, con sus amigas a tomar, y en eso escuché la notificación en mi celular, que había conectado con un chico, quien además me había mandado mensaje. Yo me emocioné mucho, pues el joven estaba muy guapo, así que de inmediato le respondí para ver si no resultaba como todos los demás. Nos estuvimos mensajeando por horas y él era diferente al resto. Me hizo sentir importante como nunca. Me preguntaba por mis gustos, mis intereses, etc. Para no hacerles el cuento más largo, me enamoró. Él era muy especial conmigo. Llevábamos semanas mensajeándonos. En una ocasión me hizo unas preguntas que se me hicieron extrañas, pero no lo vi como una alarma. Primero me preguntó que si estaba bautizada. Según él, porque su familia era muy religiosa y que para sus padres era muy importante que la chica con la que él estuviera tuviera que estar bautizada. A mí se me hizo un poco extraño, pero al comentarme lo de sus padres entendí por qué me lo preguntaba y yo le respondí que no. Mi madre a duras penas me mantenía, por lo que nunca me bautizó. Yo pensé que eso sería un problema para él, que ya no querría seguir hablando conmigo. Pero fue todo lo contrario. Me dijo que sus padres no tenían por qué enterarse de eso. Al día siguiente me hizo otra pregunta, pero aún más extraña e incómoda. Me preguntó que si yo era virgen. Yo le pregunté que por qué quería saber eso, y él me respondió algo que de nuevo me hizo seguir confiando. Él me dijo, es que yo sí lo soy, y simplemente me dio curiosidad saber si tú también lo eras. Así que de nuevo caí, y le dije que sí, que yo también lo era. Esa misma noche me hizo una invitación para conocernos en persona. Me dijo que sus padres tenían una casa de campo donde se iban todos los veranos, que siempre hacían comidas al aire libre y disfrutaban de la naturaleza y los bonitos paisajes, que quedaba como a 2 horas de la ciudad. Yo era la primera vez que lo iba a ver, y aunque ya habíamos hecho videollamadas y ya había comprobado que si era una persona real, aún así me daba algo de miedo. Pero a esa edad uno no piensa mucho y actúa por instinto. Así que acepté. Claramente yo le conté a mis mejores amigas que iría con él al lugar y les pasé los datos que tenía de él, por cualquier cosa. A mi madre la verdad no le importaba si me iba por días de la casa. Es más, ni siquiera lo notaba. Pero de todos modos, le dije que me iría el fin de semana con una de mis amigas, pues no quería platicarle sobre este chico que igualmente ni le importaría. Ese día nos quedamos de ver en un centro comercial que estaba cerca de mi casa. Él pasó ahí por mí, pues yo quería verlo primero en un lugar público. Y cuando llegó, me di cuenta que era más atractivo que en fotos y que en videollamada. Venía muy bien vestido y en todo momento me sonreía y se portaba muy caballeroso conmigo. Mi madre y yo siempre vivimos muy humildemente, así que realmente quedé impresionada. Recuerdo que cuando llegamos, el sol ya se estaba metiendo. Él me abrió la puerta de la casa y yo entré. Los muebles eran muy antiguos, al igual que toda la decoración, y había cuadros muy extraños que, a decir verdad, sí me dieron miedo. Él me dijo que sus padres no tardaban en llegar, que habían ido a un pueblo que estaba muy cerca de allí para comprar cosas para hacer la comida. Después me ofreció algo de tomar y yo le dije que agua está bien, pero él dijo que mejor probar un vino muy bueno que había traído de no sé dónde. Así que yo accedí, apenas tomé 1 o 2 tragos de aquel vino y me desvanecí. No sé cuánto tiempo pasó,
pero al despertar vi algo borroso y me sentía confundida, con un dolor muy fuerte de cabeza. Entonces noté que estaba en una silla, atada de pies y manos, en un lugar con muy poca luz. En ese momento sentí un frío increíble recorrer mi cuerpo y un miedo e incertidumbre que no les puedo ni siquiera describir con palabras. Podía escuchar también algo moverse, como una cadena muy pesada que se arrastraba y golpeaba con el piso al mismo tiempo. También escuché una voz masculina que se quejaba, como si algo le doliera. Cuando por fin pude abrir bien los ojos y pude enfocar la vista, vi enfrente de mí, a unos pocos metros, a un hombre sin ropa, atado de sus 2 pies con unas cadenas bastante gruesas. El hombre estaba de pie y gritaba de una forma muy extraña. Por lo poco que podía ver en la cara, se veía muy pálido y muy descuidado. Le faltaban todos los dientes de arriba y estaba completamente calvo, con la piel de su cuerpo pegada hasta los huesos. Yo estaba horrorizada. Comencé a llorar y a gritar, a pedir ayuda mientras me movía lo más brusco que podía para intentar zafarme de la silla. Pero todo era inútil. Aquel hombre, al verme así, comenzó a reírse. Parecía que estaba completamente fuera de sí. Comenzó a burlarse de mí con una sonrisa bastante macabra y después comenzó a gritar de verdad. Eso me hizo darme cuenta que estaba frente a alguien que por lo visto llevaba mucho tiempo ahí en esas condiciones y tal vez por eso se había vuelto loco. No lo sé. Lo único que quería era salir de allí. Miraba todo a mi alrededor y parecía que estaba en algún tipo de calabozo, pues todas las paredes eran como de piedra y debo agregar que el lugar olía muy, muy mal. Olía a algo putrefacto, un olor simplemente indescriptible. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando uno está en esta situación, pierde completamente la noción del tiempo. Solo sé que yo estaba agotada de tanto gritar e intentar zafarme con todas mis fuerzas de aquella silla. El hombre encadenado ya ni siquiera hacía ruidos, únicamente estaba sentado viendo hacia la nada, cuando de pronto se escuchó el eco de pasos. Eran varias personas, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Entonces fue cuando el hombre encadenado comenzó a gritar y a llorar, cubriéndose la cabeza con un miedo inexplicable. En ese momento yo sentí el terror real, pues era obvio que se trataba de una gente muy mala y yo no tenía ni idea en manos de quién había caído. Recuerdo que entraron muchos hombres a aquel lugar y a ninguno se le veía en la cara, pues tenían unas capuchas y antifaces. Yo les preguntaba que qué querían de mí, que dónde estaba el chico que había conocido en aquella aplicación, que por qué me hacía esto. Pero nadie me respondía. 2 de ellos me cargaron con todo y silla para ponerme en medio del lugar. Después, todos comenzaron a hacer un círculo y me rodearon. Y luego entró otro hombre, que era como el líder, pues tenía otra vestimenta. Y cuando entró, todos se arrodillaron, poniendo sus cabezas en el piso, como alabándolo. El hombre cargaba el cuerpo abierto de un cerdo y me lo colocó en las piernas. Yo, horrorizada al ver aquello encima de mí, lloraba incontrolablemente y le suplicaba que no me hiciera daño. Pero a nadie le importaba escucharme gritar. El líder comenzó a decir rezos extraños, algo que no podía entender, mientras todos los demás gritaban una sola palabra que tampoco entendía. El líder todo el tiempo estuvo frente de mí mientras rezaba aquellas cosas siniestras y me obligó a beber la sangre de aquel cerdo. Después me hizo una herida en el brazo, donde todos tenían que pasar y beber de la sangre que me salía. Yo entendí en ese momento que estaba en manos de una secta y que probablemente nunca iba a salir de ahí. Es más, yo pensaba que esa era mi última noche de vida. Después de eso, las pocas luces que había se apagaron y empecé a sentir un viento, lo cual era raro porque ahí no había ninguna ventana. Todos empezaron a gritar esa misma palabra que gritaban desde el comienzo. El miedo que empecé a sentir era tan grande que casi me desmayo, pues empecé a escuchar de nuevo el eco de unos pasos acercándose por aquel oscuro pasillo, pero esta vez no parecían de personas. Esta vez las pisadas eran más fuertes, más pesadas, como de un animal grande o algo así. El hombre encadenado comenzó a gritar y fue lo más desgarrador que había escuchado. Y ahí supe que esa cosa que venía era algo maligno, que supongo yo habían logrado invocar gracias a mí. Y aunque no sabía lo que pasaría conmigo, yo empecé a rezar sin parar en mi cabeza, pues sentía
que era lo único que podía salvarme. Pero en el centro de aquel calabozo se sentía una presencia maligna, un ambiente tan macabro y tenso que con las palabras no podría describir jamás. De pronto se escuchó un alarido tan fuerte que me dolieron los oídos, como un animal rugiendo o gimiendo. Fue lo más horrible, y ahí fue cuando, pues, por primera vez, escuché a alguien hablar en español. Parecía que las cosas no habían salido como querían, y esa cosa, o lo que fuera, estaba furiosa. De pronto se dejó de escuchar, y una luz se encendió iluminando todo el lugar. Y ahí vi a 3 hombres tirados en el suelo. Les salía sangre. Los demás no sabían de dónde, por las capas que tenían. Les quitaron la ropa y ahí vi cómo tenían el estómago como con un rasguño gigante, como de una garra de una bestia tan profundo que se les podían ver las tripas. Fue entonces cuando me desmayé. Ya no supe más de mí hasta después que volví a despertar. Escuché al líder gritándole a uno de ellos que si no se había asegurado de que yo en verdad fuera virgen. Y ahí supe que a quien le estaban hablando era mi cita de aquella aplicación. Y en efecto, yo le había mentido, pues yo no era virgen. Fue por eso que el ritual no le salió como querían, y por eso aquella cosa se cobró con la vida de 3 de ellos. Cuando el líder vio que yo estaba despertando, me dio varias bofetadas para que reaccionara, y me preguntaba que si yo era virgen. Yo por primera vez me sentí valiente y empecé a burlarme de él, diciéndole que no lo era, pero mi valentía se desvaneció cuando vi que sacó un hacha de su espalda. Parecía dispuesto a matarme. Fue entonces que se me ocurrió la idea de decirle que yo podía ayudarlo atrayendo a mujeres vírgenes, que si no me quitaba la vida, yo podría ser de gran ayuda. Vi que el hombre volteó a ver al que se suponía que era mi cita. Empezaron a hablar entre los dos lejos de mí y en voz muy baja. Parecía que estaban discutiendo lo que harían conmigo. Mientras tanto, yo estaba muy nerviosa, pues sabía que estaban definiendo mi destino. En eso, se me acercó el líder y me dijo que me haría una prueba para ver lo que era capaz de hacer, pues en el grupo no tenían a ninguna mujer, pero que primero tenía que hacer la iniciación, hacerme miembro de su secta, y tenía que estar dispuesta a muchas cosas, y si no quería hacerlo, simplemente esa noche terminaría con mi vida. A mí no me quedó de otra más que aceptar. Lo único que quería era ganar más tiempo, ganarme su confianza para así poder escapar. Pero sabía que eso llevaría tiempo. Yo no sabía si era de noche o de día, pues en ese lugar todo el tiempo estaba oscuro. Yo no tenía noción del tiempo, no sabía la hora, mucho menos cuánto tiempo llevaba ahí, aunque para mí parecía una eternidad. Sabía que mis amigas, al notar mi ausencia, en algunos días empezarían a buscarme. De mi madre no tenía esperanzas, ni siquiera al notar mi ausencia, pero por fortuna contaba con mis amigas, aunque sabía yo que era imposible que dieran con el lugar donde ese tipo me había llevado. Pero tenían sus fotos. Era lógico que el tipo usaba un nombre falso, al igual que toda su información, así que sería muy difícil para ellas localizarlo. Pero algo es algo. Así que sabía que si quería salir de ahí, tenía que ser por mis propios medios y siendo muy inteligente, pero sobre todo valiente y manteniendo mi fe. El día que hicieron la iniciación fue lo más perturbador que me ha pasado en la vida. Primero, me dieron un atuendo al igual que el de ellos. Me pusieron en medio de nuevo, pero esta vez sin ataduras. Vi como los miembros de bajo rango le hacían cortes al hombre que estaba encadenado y ponían su sangre en un vaso. El hombre gritaba horrible. Nunca terminaré de acostumbrarme a sus gritos. Ya después me enteré que él era un hombre que le había quitado la vida a su familia y que por lo tanto era alguien que había hecho el peor de los pecados según la secta, y por eso ellos lo privaron de su libertad antes de que la policía lo encontrara, pues necesitaban su sangre para sus rituales. Así que lo tendrían ahí atrapado hasta que el tipo falleciera. Pero su sangre no fue lo único que le pusieron en ese vaso. También tenía restos de carne humana que después licuaron, y yo tenía que ingerir todo eso. Yo no sé de dónde saqué el valor y el estómago para tomarme eso. Tal vez mis ganas de aferrarme a la vida, no lo sé, pero lo hice, y es algo que me provoca náuseas solo de acordarme. Después de eso, empezaron a decir oraciones en otro idioma. El líder tenía un libro muy grande en sus manos,
Era como una especie de Biblia, pero del mal. Ahora era yo parte de su secta. Entonces el que era mi cita me obligó a mandarle mensaje a mis amigas y a mi madre, mensajes de voz, diciéndoles que me encontraba bien y que me había ido de vacaciones para que no se preocuparan por mí. Así que mis esperanzas de que me buscaran, ahí se acabaron. También me enseñaron a atraer mujeres jóvenes que le gustaran también otras mujeres para que aquello funcionara, para que yo las pudiera atraer y así cayeran al igual que yo lo había hecho. Por supuesto, cada que usaba esa aplicación estaba vigilada por 2 miembros de rango más alto. No podía pedir ayuda ni hacer otra cosa más que mi trabajo. Mientras estuve ahí, vi toda clase de cosas horribles que le hicieron a animales, cosas atroces para los rituales. Y supongo que también a personas. A esas nunca las vi, pero en algún momento llegué a escuchar gritos de personas. Aquellos rituales eran espantosos. Había una energía tan negativa y a veces me daba la sensación hasta de querer acabar con mi vida. Había ruidos de animales gimiendo, cosas moviéndose solas y un sinfín de cosas horribles que sucedían en ese lugar. Cuando por fin una joven me respondió los mensajes en la aplicación, me quitaron el celular y fueron ellos quienes empezaron a mensajear con ella. Desde mi perfil, por supuesto, pues sabían muy bien cómo enredarla, así como lo hicieron conmigo. Antes de que me juzguen, por supuesto, quiero aclarar que mi intención nunca fue querer hacer pasar a otra chica lo mismo que me pasó a mí. Mi plan simplemente era que al momento del encuentro yo pudiera hacer algo para escapar y, por supuesto, alertar a la chica para que también lo hiciera. Después de tanto tiempo encerrada allí sufriendo como nunca en mi vida, viendo todo tipo de cosas atroces, ingiriendo cosas asquerosas y sintiendo presencias y toda clase de energías negativas, por fin llegó el día del encuentro con la chica. Para esto, yo ya me había ganado la confianza del líder, pero claro que iba a ir acompañada de 2 miembros de la secta para vigilarme. Recuerdo que el encuentro iba a ser en un restaurante de comida china de mi ciudad, pues la chica no aceptó verse conmigo en un lugar a solas. Según los tipos de la secta, habían tenido que aceptar sus condiciones, así que ese día por primera vez volví a ver la luz del día, después de tanto tiempo. Yo quería llorar de la felicidad, pero tenía que contenerme, pues si no, aquellos hombres iban a sospechar de mí. Me dieron todas las indicaciones y me amenazaron de que si intentaba escapar o alertar a la chica, otros miembros irían por mi madre. Eso era algo que yo no me esperaba, pues estaba segura de que tenía la confianza del líder, aunque con esa gente malvada, eso no existe. Ya tendría la manera de pensar qué hacer en lo que entraba al restaurante. Uno de ellos estaría vigilándome de cerca de la puerta principal y el otro estaría en la puerta trasera del restaurante por si yo intentaba escapar por ahí. Así que, como ven, yo estaba totalmente acorralada. Entré al lugar y vi a la chica sentada esperándome. Yo estaba demasiado nerviosa de que las cosas salieran mal, pero dentro de mí quedaba un poco de esperanzas. Y eso fue lo que me hizo seguir adelante con mi plan. Saludé a la chica y ella estaba muy sonriente. Me empezó a preguntar que cómo estaba y seguimos con una plática normal de 2 personas que se conocen. Pero en eso yo le dije a la chica sonriéndole que por favor no dejara de sonreír, que siguiera actuando normal, como si todo estuviera bien, pero que tenía que decirle algo. Y le dije que estábamos en peligro. No quitó la sonrisa, pero sí se le notó una expresión de preocupación y miedo en su rostro. Yo le dije que nuestras vidas dependían de lo que le iba a decir a continuación. A continuación le dije, toma tu celular y mándale un mensaje a algún familiar para que llame a la policía y que vengan hasta aquí. Después le dije que le mandara un mensaje a una de mis amigas diciéndole que fuera por mi madre y que se la llevara a su casa. Y la chica así lo hizo. Mientras tanto, nosotras seguimos fingiendo que reíamos y platicábamos. Ella lo hizo muy bien para ser una chica joven. Manejó la situación de una manera increíble. Y gracias a ella, yo hoy estoy aquí contándoles esto. Llegaron 3 patrullas al lugar. Yo volteé a ver al miembro de la secta que me vigilaba desde adentro, pero ya no estaba. Huyó de inmediato. Por supuesto, le conté todo a la policía. Y la pobre chica, al escuchar esto, salió huyendo del lugar llorando. Es triste ver cómo la policía no hizo nada con aquella secta, después de todo lo que les conté y de ver las heridas en mi cuerpo. Lo único que me dijeron
fue que ellos no podían hacer nada contra esas personas. Que no era la única secta, que existían muchas en la zona de México y desgraciadamente ellos no tenían la capacidad para combatirlos. Me dijeron que si me era posible, mejor me fuera del país junto con mis familiares, pues si me quedaba ahí, era seguro que irían por mí. Así de fácil se lavaron las manos y no hicieron nada al respecto. Un oficial me llevó hasta la casa de mi mejor amiga, donde se encontraba mi madre, y por primera vez mi madre corrió a abrazarme diciendo que me quería. No saben el alivio tan grande que sentí. Fue algo indescriptible. El padre de mi mejor amiga tenía algunos contactos en el norte del país y así pude conseguir asilo. Me vine junto con mi madre desde ese año y no he vuelto a México desde entonces. Pero la maldad me persiguió, pues después de eso, ya viviendo en este país, me pasaban todo tipo de cosas. Veía seres extraños por la noche en mi habitación, escuchaba ruidos cuando mi madre no estaba en el departamento y hasta despertaba en las mañanas con moretones o rasguños en mi cuerpo. Un día yo estaba en un supermercado y una mujer se me acercó con cara de preocupación diciéndome que yo tenía algo muy malo acechándome, que lo llevaba ahí mismo conmigo y que tenía que hacer algo pronto al respecto o aquello podía terminar en tragedia. Me dijo que ella se dedicaba a la santería y que si yo quería podía ayudarme, a lo cual yo desesperada acepté. Nos tomó tiempo de deshacernos del mal que me perseguía. Aquellos demonios no me dejaban en paz, pero con la ayuda de aquella señora y principalmente de Dios, pude librarme de todo eso y hasta la fecha no me ha pasado nada parecido de nuevo. Aún tengo las cicatrices imborrables de todo lo que me sucedió y tras muchos años de terapia, poco a poco seguí adelante. Ahora ya estoy casada y tengo una bebé de meses. Pude rehacer mi vida, pero vivo con el miedo de que algún día alguno de ellos venga por mí o por mi familia. Vivir con miedo es algo que no le deseo a nadie, a nadie. Por eso quise compartirles esta terrible experiencia. Nunca confíen en nadie por internet. No caigan en ese tipo de gente como yo lo hice. Hay mucha maldad en el mundo, más de la que ustedes alcanzan a imaginarse. Dios les bendiga. Hasta pronto.